y borre nuestros pecados. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta una realidad. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Esto que dice el Señor es fuerte. Y nos dice por qué. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. La persecución es una realidad para la Iglesia. Y por eso San Pablo VI decía que las notas de la Iglesia no son solamente 4: una, santa, católica y apostólica. Son 5. ¿La quinta cuál es? Perseguida. Una, santa, católica y apostólica y perseguida. Esas son las 5 notas características de la Iglesia. Siempre ha sido perseguida y será perseguida hasta el final. Será perseguida hasta el final. Más aún, un signo de que estamos haciendo las cosas bien es que vamos a ser perseguidos. Por eso dice Jesús, ay de ustedes si todo el mundo habla bien. Entonces es evidente. Ay de ustedes si todo el mundo habla bien. Lo que significa que la persecución siempre va a llegar, siempre va a estar. Esa es una realidad. ¿Y que vamos a ser perseguidos? Claro que sí. Persecución por fuera, persecución desde dentro. ¿Y cuál situación es? Es el pecado. El pecado nuestro es la persecución desde dentro, donde nosotros nos convertimos en los destructores de la obra de Dios por nuestro pecado. Y vemos cómo eso pasa. Por eso ahora hay tantos abogados, tantos periodistas, buscando todos los pecados de la Iglesia a lo largo de los siglos, y que están buscando ahorita en las hojas de vida de cada sacerdote, y la Corte Constitucional dio un permiso ya para poderlo hacer, ir a las diócesis, a las arquidiócesis, a buscar en la hoja de vida de todos los sacerdotes, y si hace 40 años el sacerdote tuvo alguna cosita, lo van a poner como si hubiera pasado ayer, y lo van a sacar y van a decir, son tantos. Y esa es una persecución fuerte, porque efectivamente sí ha habido una realidad de pecado en todos nosotros, sí ha habido, pero lo complejo y lo delicado es cuando nosotros nos paremos ante Dios. Mira, aquí se puede llenar de plata, porque usted escribe un libro de esos donde saca todos los delitos de los sacerdotes y se llena de plata, porque hay medios que, eso lo tienen como, mejor dicho, como oro, porque saben que les va a subir el rating.
aún sabiendo a costa de eso que mucha gente va a perder su fe, se va a alejar de la iglesia, ya no va a ir a ningún lado, ya no va a querer saber nada de la iglesia, va a hablar mal de los sacerdotes, va a decir, bueno, la iglesia sí, pero los sacerdotes no, gracias. Y es parte de la persecución, y mire cómo la persecución interna es nuestro pecado. La externa, pues ya sabemos que la iglesia siempre ha tenido muchísimos enemigos, así como fue el Imperio Romano, así fue como fueron primero los judíos que no aceptaron a Cristo, después el Imperio Romano que sacaba decretos, donde ordenaba que todo el que fuera cristiano se moría. Si era senador, le expropiaban sus bienes, perdía su investidura de senador y lo desterraban. Y en el peor de los casos, pues los mataban, y muchos murieron allá en el Coliseo romano, regado con la sangre de los mártires. Les ponían una piel de animal encima y los lanzaban allá a la mitad del Coliseo y soltaban los leones los atacaban. Y era el espectáculo para los romanos. Muchos fueron quemados vivos como antorchas humanas. Los amarraban a un poste, les echaban alquitrán encima y les prendían candela, y con eso iluminaban las noches de la ciudad de Roma. En Chile escribieron por fuera de las iglesias que quemaban que la única iglesia que ilumina es la que arde. Eso era lo que hacían allá en Chile para quemar las iglesias, que la única iglesia que iluminaba era la que ardía. Persecución ha habido y habrá siempre. Y es que cuando nosotros no estamos de acuerdo con la ideología de género, cuando nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, con la pena de muerte, cuando no estamos de acuerdo con que se legalicen las drogas, que nuestros niños tengan acceso a la marihuana en cualquier tienda del país, cuando no estamos de acuerdo con ese derecho de los padres por educar a sus hijos, que por qué tiene que el Estado educarle a sus hijos en la agenda LGTBI, y que ese es ahora el pensum de las escuelas, ahora ese es el pensum. Y por eso el famoso Ministerio de la Igualdad, que está en proceso, para imponer todo eso como una ley, como una norma inexorable y que nadie puede decir nada. Y dentro de esas leyes, si algún papá se le ocurre levantar la voz y decir, no, espérese, ¿cómo así que le están enseñando en las clases del colegio, le están enseñando a mi niño cómo se pinta los labios, cómo se echa una sombra, cómo se echa una base, cómo se echa una pestañina? No, pero espere, es que son niños. No, es que eso es la ideología de género y usted está violando los derechos sexuales y reproductivos del niño y está violando el libre desarrollo de la personalidad y está violando la libertad de ese niño que tiene para que se pinte los labios y se vea bonito. Y entonces, si usted dice que no, entonces el Estado, como ya pasa en Canadá, dice, usted está violando los derechos de ese niño, pues quitémosle a ese niño, le quita la patria potestad de los niños y lo dan adopción a una pareja de homosexuales para que no diga nada. Es que es así. En Canadá ya pasa. Por aquí pasará un día, se acordarán de mí. Se acordarán de mí cuando pase eso. Cuando ustedes salgan a las calles con un cartel que diga, a mis hijos los educo yo. No te metas con mis hijos, que hay movimientos así. Pero es que eso se va a imponer por norma. Y nuestros profesores tienen que enseñarlo por norma, y si no lo enseñan, por ley. Si no lo enseñan, los echan. Es que es así. Y se vuelve una situación bastante compleja. Y como la iglesia ha dicho que no, pues claro, la iglesia es la mala del paseo. ¿Qué hacen? Busquémosle los pecados de la iglesia, los ponemos en ridículo, con eso quedan calladitos, para que pierda la autoridad moral de decir alguna cosa, para que se calle. Eso está así. Esa situación está así. Y nosotros ahí tenemos que entrar en ese camino, y es el camino de Dios. Y si nosotros no lo tomamos en serio, pues el enemigo es el que está aprovechando, el que está disfrutando de eso y buscando a ver cómo nos va a llevar por caminos que no son. Por caminos que no son. Fátima, cuando el Señor nos da ese regalo
la Virgen María se aparece en Fátima. Ella viene a decirnos precisamente y exactamente esto: la persecución de parte del mundo hacia la Iglesia por no seguir lo que el mundo quiere, la persecución a muerte, el atentado contra el Papa, muchas cosas. Fátima es la ratificación del Evangelio, que vamos a ser perseguidos. Y es así. Que Rusia extendería sus errores, pues así ha sido el comunismo y el socialismo, que por cierto no ha funcionado en ningún sitio. En donde está hoy el comunismo y el socialismo es una máquina de hacer pobres, que era la crítica que le hacían al capitalismo, que era una máquina de hacer pobres. Pues donde hoy hay pobreza es donde está reinando el comunismo, el socialismo. Y esto es muy delicado, muy fuerte, porque cuando entran esos ideales en que le quitan la libertad, que usted ni siquiera le dejan profesar su fe, porque no puede hacerlo. Públicamente usted no puede salir a profesar su fe o hacer una protesta con una Biblia en la mano, porque inmediatamente al día siguiente lo echan de los estudios, lo echan del trabajo, lo expulsan, lo deportan, lo sacan. Es un tema muy delicado. Y nosotros tenemos ese reto grande: ir contracorriente. Es mucho más fácil dejarse llevar. El problema es cuando el enemigo nos va llevando es hacia la muerte eterna. Dejarse llevar. No, tiene que luchar contra la corriente, como el salmón que tiene que ir hasta arriba y va saltando río arriba, saltando contra corriente. Ese es el Evangelio. Y si nosotros queremos entrar en camino de Dios, necesariamente tenemos que saber, es yendo en contra de lo que el mundo quiere. Ahora, el capítulo 4 de Santiago dice que si uno se hace amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Que si se hace amigo del mundo, volver a las cosas del mundo, con sus placeres, con sus desórdenes, con sus excentricidades, sus lujos y sus excesos, que si entra en ese camino se vuelve enemigo de Dios, enemigo de Dios. Si se hace amigo del mundo. Y no es lo que quieren algunos, aprovechando la circunstancia del sínodo, de la sinodalidad, han querido entrar en ese camino de aceptar las cosas del mundo, que sí, que aceptemos el homosexualismo, que así se nos van a llenar las iglesias, que si no nos vamos a quedar solos. Pues lo que decía San Juan Pablo II es muy cierto: tenemos que defender la verdad y mantenernos en la verdad. Así volvamos a ser 12. Así volvamos a ser 12 nuevamente, a empezar de ceros y quedarnos con 12 personas en la iglesia, no más. Pero tenemos que defender la verdad, así volvamos a ser 12. Además, ese experimento social ya se hizo. Ese experimento social ya se hizo. En sitios donde se aceptó todo eso, efectivamente se hizo. Como es el tema de los anglicanos. Los anglicanos aceptan el homosexualismo, aceptan el sacerdocio de mujeres, aceptan todo eso. Todo eso lo aceptan los anglicanos. Pero no es que los anglicanos hayan crecido por montón, no, también están en crisis de vocaciones, en crisis de número, se están yendo. Y los poquitos que estaban firmes ya se están yendo cuando ven el desorden tan grande. Aceptar el homosexualismo, cuando el Señor dice en 1 Corintios 6 que tales al hacer eso no entrarán en el reino de los cielos. O sea, es un tema muy complicado. Y eso está pasando ahora, que se acepte lo que el mundo dice. Antes, las fuentes de la moralidad, antes las fuentes de la revelación, era la palabra de Dios, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Ahora no, hay una cuarta fuente de revelación, la opinión del mundo. Que si el mundo opina que está bien la marihuana, pues que se implemente la marihuana y que se abra una sala para fumar marihuana dentro del templo.
pues al paso que vamos, para que así sean incluyentes con los que aman la marihuana. Si es que es así. Que entonces se impulse el aborto, que usted después de que abortó pase a comulgar, que usted es el que firma una ley para que se aborte hasta un niño en su 9º mes de embarazo, 9º mes de gestación, y que aún así se aborte y que después se parta en pedacitos y se venda, porque las células madres tienen platica, porque los órganos que se venden generan platica, porque muchas cosas se vuelven un super negocio, y que después pase a comulgar como si nada, que no pasa nada, que una persona abortista pueda pasar a comulgar y no pasa nada, no pasa nada. Eso está en nuestro mundo y tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque esa persecución va a seguir hasta el final y se va a arreciar. Va a ser más fuerte esa persecución, cada vez más fuerte, más dura. Pues ahí es donde tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para hacer las cosas bien, para ponernos en ese camino de Dios y mantenernos en ese camino de Dios como el Señor lo espera de nosotros. Entonces es un reto grande, no es fácil, pero es el camino de Dios. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia y que oremos por la conversión del mundo entero. Empecemos por la conversión de nuestra familia, pero espere, primero comencemos por nuestra conversión. Empecemos por nosotros, iniciar un camino de verdadera, sincera conversión, trabajar por la conversión de nuestra familia. Es que lo que está en juego es la vida eterna, por eso tiene que ser la motivación más grande. Y cuando hay actitudes que no son de Dios en una persona, pues eso nos muestra perfectamente el camino. Entonces pidámosle al Señor esa sabiduría y luchemos por mantenernos en este proceso de la conversión, de buscar una verdadera santidad. Así sea. Por los niños que empiezan a